sesión tenemos a Xavier Zalarena. Él es abogado del Colegio de San Sebastián desde 1997, especializado en Derecho Administrativo y Ambiental, doctor en Derecho, máster en Derecho Ambiental, diploma UNESCO en Derechos Humanos, profesor visitante en las universidades de Oxford y de Edimburgo, profesor de Derecho Administrativo del Máster Oficial de Acceso a la Abogacía y director del Máster en Derecho Ambiental, autor de diversas publicaciones y monografías en materias relacionadas con el derecho del medio ambiente, miembro de la Comisión de Alpinismo de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Federación Internacional de Alpinismo y desde 2014 es miembro de la World Commission of Environmental Law de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y la ponencia, el título de la ponencia de hoy es el derecho ambiental y sus retos pendientes. Eskerrik asko. Eskerrik asko batez ere, antolatzaileei eta guztiei baita ere etortzeagatik, eta gainera ostirala dela eta ez da erresa, eta atsegina da beti jenden artean egotea eta pixkat azalpen labur hau ematea, kasu honetan ingurumen zuzenbideari buruz. Izango dira zertzelada batzuk oso laburrak, pero dando unas pinceladas sobre, como comentábamos un poco, desde mi punto de vista, la situación un poco general del derecho ambiental en la actualidad, en un espacio que yo creo que es un poco de luces y sombras, ¿no? En lo que es la aplicación del derecho en general, no solo del ambiental seguramente, y seguro que quien más, quien menos tendremos alguna experiencia cercana o con la cuestión ambiental en el ámbito jurídico o con otras cuestiones jurídicas que seguramente no funcionan todo lo bien que deberían, ¿no? En nuestro contexto. Pero en todo caso, se trataría de ver algunos retos jurídicos desde mi punto de vista, también desde el punto de vista de algunos otros autores que han trabajado abiertamente este tema, para proteger los bienes comunes, ¿no? De alguna forma, también ahora mismo Julia hacía referencia al ámbito más local, a la biodiversidad, pero donde efectivamente sí que hay una concepción de los elementos que conforman esa biodiversidad, por ejemplo, en las ciudades, como bienes comunes, ¿no? Y según cómo sea la configuración jurídica o la protección jurídica de esos bienes, pues podemos llegar a un resultado óptimo o no, o realmente en ocasiones veremos cómo la aplicación del derecho a veces pues no es todo lo ágil ni lo eficaz que debería ser en el caso de la protección de esos bienes que tienen un contenido común o una utilidad común para todas las personas que habitamos el planeta, ¿no? Al hilo de eso leía últimamente, por ejemplo, hay un autor jurídico muy conocido italiano que es un gran maestro del derecho constitucional y de la filosofía del derecho, que es Luigi Ferrajoli, que habla en términos de la necesidad de constituir ya y redactar una constitución del planeta, cosa que puede parecer un tanto utópico, ¿no? Pero efectivamente a la hora de poder encontrar realmente un cierto nivel de protección de los elementos comunes o de los bienes comunes del planeta, pues es una propuesta valiente, seguramente difícil, que tendrá un camino tortuoso, pero que seguramente será uno de los caminos que podamos explorar para realmente proteger esos bienes que si no protegemos, como sabemos, pues nos están derivando en una situación de pérdida de derechos, de pérdida de biodiversidad, de pérdida también de unas condiciones mínimas de dignidad de los seres humanos en nuestro contexto, que sería un contexto de cierto privilegio, si queremos, en el ámbito occidental, porque gozamos de unos índices de bienestar ciertamente elevados, en general, luego hay matices, por supuesto, en todas partes, pero tenemos que mirar también a otros lugares del planeta, qué es lo que sucede en África o en Centroamérica o en muchos lugares de Asia, etcétera, etcétera, y eso, pues trataré en algún momento de subrayarlo a lo largo de la exposición, aunque, como digo, van a ser unas pinceladas, ¿no? Y luego seguramente en el debate podrán salir elementos en común o del propio desarrollo del debate, ¿no? Esto tiene 3-4 cuestiones o 3-4 elementos centrales en la exposición, algunas consideraciones previas, quizás para enmarcar, ¿no?, lo que pueda ser la reflexión jurídica que voy a realizar. Hombre, el derecho ambiental en los tratados de la Unión Europea, no os preocupéis que no os voy a dar una chapa presuntamente académica sobre lo que dicen los tratados, pero sí me interesa el ver, pues cómo, al menos en el ámbito de la Unión Europea, que es una institución muy criticada, por distintas razones, y hace poco han sido las elecciones, en el caso vasco con unos índices de participación muy pequeños con respecto a Europa, pero realmente en lo que es la protección ambiental seguramente
la construcción constitucional europea es el lugar del mundo con un mayor nivel de avance en la protección ambiental. Y nos llamará la atención que buena parte de ese derecho ambiental en ocasiones viene también de Estados Unidos, porque también nos guste más o menos casi todo lo que sucede en Estados Unidos, para bien o para mal, al cabo de cierto tiempo acaba sucediendo en Europa o en la Unión Europea. Y bueno, un buen ejemplo de eso ha sido también la mención que ha hecho Julia de la futura, que ya se va a publicar, la ley o el Reglamento General de Biodiversidad de la Unión Europea. Es una norma que yo creo que va a ser eficaz en ese sentido, siempre y cuando también los Estados se comprometan a una aplicación real, ¿no? Pero, bueno, yo subrayo el derecho europeo, el derecho comunitario en ese ámbito, porque sí es el único ámbito del mundo donde se ha conseguido superar o trascender el ámbito de la soberanía de los Estados para proteger el medio ambiente a nivel global, ¿no? Y todos los Estados de la Unión Europea tienen unos mínimos de protección que se aplican y que donde no se apliquen, evidentemente surgen las sanciones y los Estados están obligados, ¿no? Cosa que, de momento, en el mundo del derecho internacional todavía no ha conseguido, no ha sucedido de esa manera en otros lugares del mundo, ¿no? Un tercer elemento, que es parte del debate jurídico de las últimas décadas seguramente, pero que está empezando a cristalizar, también con dificultades, es valorar si realmente el derecho a un medio ambiente sano o ecológicamente equilibrado, o como dice la Constitución del 78, adecuado, que es una mención un poco ambigua, ¿es un derecho subjetivo o no lo es? Bueno, ese es un debate que está abierto. Cuando decimos un derecho subjetivo, quiere decir que es un derecho que ya, per se, yo puedo esgrimir directamente ante cualquier tribunal o ante la Administración. Entonces es un debate interesante porque esto debería servir para cambiar el paradigma jurídico en el que vivimos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos aquí en este palacio maravilloso, pero si hacemos el silencio, obviamente se va a escuchar el run run de la farra que hay abajo, ¿no? O de la parranda que hay abajo, que me parece estupendo, ¿no? Pero seguramente habrá algunos vecinos que no están tan contentos de esa parranda, ¿no? Entonces, si aplicáramos una visión claramente de derecho al medio ambiente sano como derecho subjetivo, pues mañana podríamos llamar al Ayuntamiento de Bilbao y decir, oiga, los niveles de contaminación acústica de estos bares a mí me molestan y no me dejan descansar. Inmediatamente tiene usted que cerrar los bares. Ya sabemos que esto no funciona así, de momento. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento nos va a contestar, bueno, vamos a ir a ver si cumplen o no cumplen con las ordenanzas municipales y con la ley del ruido, ¿no? Con lo cual no tenemos de momento un derecho subjetivo al medio ambiente sano o adecuado en nuestro contexto. Lo que tenemos es un derecho a que la Administración se mueva y haga cumplir las ordenanzas municipales o la legislación, ¿no? Pero vamos a ver algunas notas en las cuales poco a poco ese paradigma está cambiando, porque ha habido hace 2 años una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, declarando como derecho humano subjetivo el derecho a un medio ambiente sano. Esto se ha declarado hace 2 años y está recogido en un documento por escrito. ¿Qué sucede? Que los Estados, evidentemente, de momento, vamos, salvo que alguien me ilustre, nadie ha reformado su constitución interna para hacer eso una realidad. Pero podría ser, ¿eh? Hay algunos países que lo tienen así reconocido y luego se aplica de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, Brasil. Bueno, pues Brasil reconoce el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado como derecho subjetivo, pero bueno, todos sabemos que no se cumple ni de lejos en Brasil, ¿no? O sea, que es decir, que el papel lo aguanta todo y en el mundo del derecho nos movemos en ese ámbito que puede ser a veces un poco resbaladizo, ¿no? Dejaré también una nota que puede ser de interés y que yo creo que tiene también relación con lo que ha dicho Julia. Bueno, el medio ambiente en el derecho local, en los ámbitos municipales, tiene mucha importancia. Y los ayuntamientos tienen cantidad de herramientas realmente para regular el medio ambiente y para obligar a tener unas ciudades más amables, más cómodas, donde no haya coches o donde no haya coches, como ahora va a pasar en Bilbao, que contaminen más, etcétera, etcétera. Eso se puede regular desde el ámbito local, como se pueden regular también pues, los apartamentos turísticos, la planificación urbana, o sea, un sinfín de cuestiones que están en el derecho local y que bueno, van a plantear también problemas, ¿no? O sea, nada es sencillo, porque cuando tú limitas el acceso, por ejemplo, de los vehículos a un casco urbano, como va a pasar en Bilbao, o como pasará en Donostia también dentro de cierto tiempo, también los propietarios de viviendas en ese ámbito, imaginemos una persona mayor o gente con movilidad reducida, los suministros, las emergencias, eso también hay que organizarlo. Y quien tiene un piso en la parte vieja de Donostia o aquí abajo, pues también tendrá derecho a acceder a su piso, supongo, ¿no? En un estado occidental con libertad de circulación, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas estas cosas sobre el papel, bueno, se pueden plantear, pero luego también nos plantean problemas evidentes, ¿no? Y, bueno, pues finalmente trataré
concluir con algunas preguntas o algunos retos que entiendo yo que están pendientes y que pueden ser, bueno, pues, o pueden generar una cierta visión hacia el futuro en la medida en que sea posible abordar estas cuestiones. Entonces, bueno, esto no lo planteo como elemento provocador, ni mucho menos, pero sí es una reflexión más o menos humorística de algún autor que había tratado de reflejar, bueno, pues la idea de que efectivamente parece ser que cuando ya nos hemos preocupado de que el cambio climático amenaza nuestra economía, ¿no? Pues es cuando nos hemos empezado a tomar en serio esta cuestión. Hasta hace poco, hasta hace cierto tiempo, visiones más filosóficas o más ecocentristas nos decían que lo que se amenaza es nuestra existencia, que también es cierto, por supuesto que se amenaza nuestra existencia, pero cuando los economistas y las empresas, los bancos, etcétera, han entrado ya en esta historia, bueno, pues de repente la sociedad y el mundo de la política también en general se ha dado cuenta que efectivamente el cambio climático amenaza no solo nuestra existencia, que también, sino que amenaza nuestra economía. Y a partir de ahí, bueno, asistimos, bueno, a lo que puede ser un fenómeno también a veces de marketing verde o greenwashing o prácticas que incluso sabemos en fechas recientes como Repsol e Iberdrola, ¿no? Pues abiertamente tienen unos pleitos por estas cuestiones, a ver quién es más o menos verde. Con lo cual quiero decir que, bueno, pues una cuestión que creo que también nos debe llamar a la reflexión, ¿no? Bueno, en las consideraciones previas que yo hago, un poco para enmarcar lo que viene después, aunque sea muy brevemente, primero, sobre el medio ambiente y la soberanía, ¿no? Para mí esto es un tema central en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque si hablamos de derecho, que es la herramienta para proteger los derechos de las personas, el derecho hasta la fecha se sigue manifestando en términos de soberanía, ¿no? Es decir, nosotros aplicamos aquí el derecho español, nos guste más o menos, pero se aplica porque estamos dentro de ese marco de soberanía. También aplicamos el derecho autonómico vasco, por supuesto, porque se aplica en la comunidad autónoma el derecho autonómico vasco y, afortunadamente, como os decía, aplicamos el derecho europeo, que es directamente aplicable y que se debe cumplir, ¿no? Con lo cual, bueno, en la medida en que consigamos desbordar el paradigma de la soberanía, esto va a ser bueno para proteger el medio ambiente, porque obviamente al medio ambiente le importa bastante poco la soberanía, ¿no? Es decir, nos puede interesar en el ámbito local que las calles estén, como decíamos, sean amigables, estén funcionando adecuadamente y tengamos una ciudad más accesible para todos, pero si vamos al ámbito de la protección de las especies o las ballenas o la pesca, pues hombre, al stock de atún que anda por el Golfo de Vizcaya le da bastante igual si se aplica el derecho español, el francés o en su caso un buque chileno entra en nuestras aguas, entre comillas, y pretende pescar. Eso en términos de soberanía para proteger el medio ambiente es perfectamente inútil, porque a los atunes no les importa eso. Lo que nos importa es que se proteja a los atunes para que haya un buen stock, en su caso para que los podamos pescar, o para que los podamos proteger y no pescar, si así lo decidimos, porque nos sobra stock, pongamos por ejemplo, ¿no? Pero o a las ballenas, que son muy codiciadas por los japoneses o los noruegos, pues obviamente les importa un bledo si quien las protege es el Tratado del Báltico o una norma comunitaria. Lo importante es que estén protegidas. O las aguas de cualquier río, ¿no? Yo, que vengo de Guipúzcoa, pues las aguas del Bidasoa, afortunadamente, en las últimas décadas han mejorado mucho. ¿Por qué? Pues gracias al derecho europeo, porque el derecho europeo ha obligado a que los dos estados tengan que hacer cumplir unos límites de emisiones a las aguas, de vertidos, etcétera, y esas aguas hoy en día, bueno, pues están mucho mejor que cuando nosotros éramos críos, ¿no? Digo, los que tenemos ya una cierta edad. Los que sois jóvenes igual no lo habéis visto, pero si vais a Donosti, pues ahora el río está muy limpio. Aquí hoy tiene color café con leche porque ha habido unas lluvias fuertes en los días pasados, ¿no? Pero el río está más o menos bien. En los años 80 el Nervión no estaba como está hoy y el Urumea, desde luego, olía bastante mal. Bueno, por supuesto, estaba prohibido el baño, etcétera, etcétera. Luego hemos evolucionado mucho en positivo, sobre todo por el influjo del derecho europeo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí yo creo que el paradigma de la soberanía tenemos que repensarlo, por eso cito la idea de Ferrajoli, por eso creo que el ejemplo de la Unión Europea pues es muy importante porque ha conseguido trascender, superar la idea de un Estado que regula y son todos los Estados los que regulan y se obligan, y es un ejemplo casi único en el mundo porque no son solamente tratados entre Estados como es el derecho internacional, sino que hay un órgano macro que obliga a los Estados a cumplir con ese ordenamiento jurídico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí caminamos hacia un derecho global.
pues bueno, poco a poco, muy lentamente. Puede ser que vayamos caminando. Hace 40 años estábamos muy lejos de ese derecho global. Hoy en día nos vamos acercando poco a poco. En el ámbito de la Unión Europea, yo creo que sí, que se puede decir que tenemos un derecho global, que es ejecutivo, que tiene un carácter coercitivo y que hay además un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a su cumplimiento. Con lo cual, bueno, pues podemos en ese caso estar hasta cierto punto orgullosos de una construcción jurídica diferente que supera los límites de la soberanía de los Estados. Y como último elemento, que yo creo que es un poco transversal en toda la exposición, bueno, el desarrollo sostenible, efectivamente, yo creo que todos los que estamos aquí seguramente coincidimos en su concepto teórico, ¿no? Como un paradigma que debería o debe aplicarse ya y que está planteado en muchas normas también, o en muchos documentos políticos, algunos los ha mencionado también Julia, desde el informe Brundtland en su época, a las declaraciones de Río, a la Agenda 2030, en fin, a las constituciones más modernas, pero bueno, es un paradigma efectivamente teórico, que poco a poco se va plasmando en algunas cuestiones prácticas. En otras podemos discutir los ejemplos. Podemos discutir los ejemplos, digo yo, porque bueno, vamos a ver ejemplos de todo tipo. Lo que es sostenible para determinado gobierno, igual para el de al lado no lo es. Últimamente la Unión Europea ha declarado como energía verde, por ejemplo, aunque sea temporalmente, la energía nuclear. ¿Por qué? Pues seguramente porque no generamos todavía suficiente energía para satisfacer nuestra demanda y como solución intermedia se apuesta por lo nuclear. Yo no abogo por una fórmula o por otra, vengo aquí por agua. O sea, no me atrevería a decir, pero lo que sí sé es que los residuos nucleares no tienen solución, de momento, en nuestro contexto, con lo cual es difícil que se pueda sostener, ¿no?, que la energía nuclear es una energía limpia o verde. Sin embargo, la Unión Europea sí lo sostiene en los últimos años, ¿no? O, bueno, países como Francia tienen un suministro energético fundamentalmente nuclear. En Guipúzcoa estamos muy orgullosos también en los últimos años de que ha desaparecido la central térmica de Pasaia, es una mejora ambiental significativa, perfecto, somos más sostenibles, pero ¿de dónde importamos la energía? En parte, de Francia, nuclear. ¿Es más verde que la térmica anterior? Pues seguramente no. Quiero decir con esto que lo que es claramente definir lo que es sostenible en términos económicos, ambientales y sociales no es tan sencillo a veces y genera determinados problemas que tenemos que ir solucionando caso por caso y que, bueno, pues evidentemente también genera una respuesta social, ¿no? Y eso, pues creo que todos conocemos el fenómeno que viene de Estados Unidos, pero que se expande por todas partes de not in my backyard. Evidentemente nadie quiere la central nuclear cerca de casa, ni la central que gestiona los residuos, ni la autovía en su momento que te lleva a determinada ciudad, ni un centro penitenciario, como se le llama todavía a las cárceles en este país, ¿no? Cosa que es un poco llamativa, ¿no?, lo del centro penitenciario. Pero bueno, seguimos llamando a las cárceles centros penitenciarios. Bueno, por lo tanto, esas serían un poco las consideraciones previas, ¿no? Hago también alguna mención un poco incluso autocrítica hacia el mundo del derecho, ¿no?, que mencionábamos antes. El mundo del derecho, salvando excepciones, es un mundo que avanza muy lentamente, ¿no?, que va muy despacio, que es muy renuente a los cambios. Y en el mundo del derecho, pues por ejemplo, hay mucha gente que sostiene que la cuestión del derecho ambiental es un tema totalmente nuevo, que es una cosa moderna. Yo creo que eso no es así, no es cierto. La cuestión ambiental ha cobrado fuerza en las últimas décadas, eso sí, por supuesto, porque hay unos impactos gravísimos a nivel planetario, pero el derecho y el ser humano se había preocupado por la cuestión ambiental desde siempre, ¿no? Esta es una mera mención anecdótica, pero ya en el 59 pues había gente de la industria del petróleo preocupada porque veían que había un fenómeno de calentamiento global. Y bueno, esto obviamente les iba a afectar, ¿no?, en sus formas de gestión, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que sugiero también, al menos desde el punto de vista del derecho, es que bueno, no seamos tan pretenciosos de pensar que esto se ha gestado en los últimos 15, 20 años. El derecho romano ya hablaba de cuestiones de medio ambiente en Roma, porque había problemas ambientales, pues con los artesanos, con la gente que tenía un pequeño taller de curtidos, etcétera, y los códigos civiles posteriores, ya mucho más cerca de nosotros, pero hace 200, 250 años, aparece la responsabilidad civil en las explotaciones rurales,
en las explotaciones ganaderas, etcétera, porque obviamente la gente que explota el campo y que trabaja en el campo también genera unos impactos, ¿no? Y obviamente estando donde estamos en Euskal Herria, bueno, pues en el mundo del baserri, del caserío, la sostenibilidad era un principio bastante asumido, ¿no? Otra cosa es que la gestión ambiental fuera perfecta, ¿no? Pero el baserritarra siempre había sostenido que, bueno, voy a tratar de legar a mis hijos e hijas el caserío en unas condiciones, al menos como ya yo las recibí, ¿no? Y bueno, pues se reciclaban los materiales, se utilizaban para distintos fines, se calentaba el baserri muchas veces con los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué decir de, bueno, la propia estructura circular de las cuadras, etcétera, para generar calor en un lugar donde hacía frío, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que a veces hay personas que pretenden haber inventado una cosa muy compleja, pero que el desarrollo sostenible, en suma, sería una aplicación del sentido común. Otra cosa es que debería ser así, otra cosa es que se esté produciendo o no, ¿no? Entonces, bueno, como segundo elemento, bueno, un poco una mención del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se establecen cuáles son los objetivos de la Unión Europea en el ámbito ambiental. Hay muchos más preceptos, pero a mí este me interesa subrayarlo, bueno, pues para que veamos que en algunos de estas temáticas, incluso la Unión Europea efectivamente aplica un criterio de supraterritorialidad, es decir, que algunos aspectos de este derecho no solamente se aplican en la Unión Europea, sino que las políticas de cambio climático en Europa afectan a terceros países o a terceros lugares del mundo, a otros aspectos. El derecho internacional de la pesca, bueno, pues ahí sería un aspecto que a mí me ha tocado trabajar en alguna ocasión, donde se pueden manifestar ciertas dudas, porque Europa, por ejemplo, es muy rigurosa con la aplicación del derecho pesquero en sus buques y en sus aguas, siempre que pesquen en sus aguas, y seguramente, como sabréis, pues ya están prohibidas desde hace años las volantas o las redes de deriva en aguas europeas. El arrastre pelágico también está regulado de una manera muy estricta. Hay regulaciones de tamaños y de artes de pesca, etcétera, siempre en las aguas europeas. Pero luego los europeos o los estados europeos jugamos con otras cartas en otras aguas. Nada impide que un barco vasco o un barco francés o un barco italiano pesque de determinadas maneras en el Índico, o un barco gallego. Y sabemos que hay flota gallega en el Índico pescando de otras maneras, y flota vasca también. Con lo cual quiero decir que nuestro derecho es muy estricto en nuestras aguas, entre comillas, presumiendo que fueran nuestras, ¿no? Que serían bienes comunes de todos, pero luego no aplicamos esas reglas en otros lugares, con los impactos que ello supone, ¿no? Con lo cual, el derecho de la pesca en el ámbito europeo funciona de una manera correcta, pero no aplicamos esas mismas reglas en otros lugares. En el ámbito de la energía, lo he citado, aunque sea en una mera mención, pues bueno, cada Estado tiene su receta. No hay una política energética europea de momento. Sabemos que tenemos que reducir las emisiones, sí, pero ¿cómo? La Unión Europea no le obliga a Francia a la cuestión energética, ni le dice a Alemania o a España cómo tiene que hacer las cosas en ese ámbito. Con lo cual, la cuestión energética sigue siendo una cuestión que en su mayor parte se reserva para el derecho interno. Luego, bueno, pues como digo, sería un espacio de luces y sombras donde realmente el único paradigma posible para superar ese esquema sería los derechos humanos, ¿no? Es decir, poder conseguir que ese derecho al medio ambiente adecuado realmente cristalice en una visión de protección de los derechos humanos como derecho subjetivo, ¿no? En el Tratado de la Unión Europea también hay esta mención que es muy interesante y que, bueno, que no lo hemos preparado, pero estaba en parte en tu exposición. O sea, no nos hemos visto antes, o sea, eso os lo puedo asegurar. Es decir, que las exigencias de protección ambiental, es el principio de integración ambiental, el Tratado Europeo obliga a que se integre en todas las políticas de todos los departamentos de la Unión y de los Estados o de los ayuntamientos. Tiene que estar integrado. No es solamente el Departamento de Medio Ambiente el que tiene que aplicar las normas de medio ambiente. Es que el Departamento de Carreteras también tiene que hacer carreteras con criterios ambientales. Y el Departamento de Hacienda también tiene que hacer la política fiscal con criterios ambientales. Tiene que haber una fiscalidad verde para que las empresas digan, oiga, a mí me merece la pena producir limpio en lugar de producir sucio y luego pagar una sanción, ¿no? Ese es el principio de integración ambiental, como decías tú, en los departamentos, integrar las decisiones ambientales, que todos los departamentos valoren la cuestión ambiental, ¿no? Aunque haya uno central. Bueno, ese es un tema que todavía está pendiente, desde luego en nuestro contexto claramente, porque siempre tenemos un departamento de medio ambiente o un ministerio de medio ambiente y los demás hacen sus cosas, pero realmente no integran del todo la variable ambiental, ¿no? Esto sería una cuestión muy importante
pero es derecho vigente, está en los tratados y desde luego se tiene que aplicar por todas las administraciones públicas. Bueno, usted traía esta mención un poco para dar una cierta visión optimista, para que veamos que en el ámbito europeo, aunque sea una sentencia del Supremo, en el caso español, realmente lo que se está aplicando es derecho europeo. Y es una sentencia muy bonita porque, bueno, muy bonita para mí, que los juristas tenemos estas pequeñas depravaciones, ¿no? O sea que, muy bonita o muy interesante, digo, porque ya en 2012 al Supremo le llega un caso muy curioso de compañías aéreas que operan desde Madrid, desde Barajas, ¿no? Avianca, Aeroméxico, tiene una serie de vuelos que van a Sudamérica. ¿Y qué sucede? Que en aplicación del protocolo de Kioto y de los convenios de cambio climático que tiene firmados la Unión Europea, el Estado tiene que reducir los derechos de emisión de todas las compañías aéreas que operan desde España. Entonces dictan un decreto, que es un reglamento, y que en este caso es discutido por Avianca y Aeroméxico, porque si les bajas las capacidades de emisión, pues tienen menos capacidad operativa y van a perder dinero en suma. Bueno, eso es evidente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esto llega hasta el Supremo porque lo recurren. ¿Y qué es lo que sostienen las aerolíneas? Pues dicen, no, nosotros, si yo soy Avianca de Brasil y Aeroméxico de México, a mí usted no me puede aplicar el derecho europeo, porque yo tengo un pabellón. A mí sí me aplica el derecho internacional clásico, a mí me aplica el derecho de mi bandera. Aplíqueme los convenios internacionales que ha firmado México o que ha firmado Brasil. Y, bueno, pues ¿qué sucede? Que el Supremo dice, no, bueno, vamos a ver, porque ustedes, resulta que ya ha habido casos de este tipo que se habían resuelto en el Reino Unido, cuando el Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido también están American Airlines y X compañías americanas que funcionan desde Heathrow, Gatwick, etc. Y los jueces ingleses ya habían hecho esa pregunta justamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciéndoles, oiga, ¿yo le puedo aplicar el derecho europeo a una compañía de Estados Unidos que funciona en suelo británico, que aterriza y despega desde Heathrow? Y el Tribunal de Justicia ya había resuelto que sí, efectivamente, sí, le debe aplicar ese derecho. ¿Por qué? Porque esas compañías tienen una operatividad económica y mercantil desde la Unión Europea. Y como están operando en un aeropuerto de la Unión Europea, pues se les aplica los reglamentos de reducción de emisiones. Con lo cual, cuando llega el mismo caso, muy similar al Supremo Español en 2012, el juez español, como os recojo aquí, bueno, esto está así esquematizado, pero bueno, vais, el material pues, podéis disponer de él, por supuesto. Dice, no, pero si esto ya lo preguntó el Reino Unido al Tribunal de Justicia. Ya le contestaron que una compañía de donde sea, si opera en suelo europeo, se le aplica el derecho europeo. Con lo cual tienen ustedes que reducir sus vuelos, sus emisiones. Es una obligación supraterritorial que afecta a entidades incluso de fuera de la Unión Europea. ¿No? Bueno, por eso hay muchas más sentencias de este tipo, pero esta es muy, muy gráfica y de alguna manera lo que pone de manifiesto es cómo efectivamente en ese ámbito, bueno, pues la Unión Europea ha conseguido un modelo en el cual se puede imponer un derecho europeo global incluso a elementos ajenos al territorio, ajenos entre comillas, en una visión clásica de aeronave, pabellón correspondiente a uno de los estados, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo conocéis de memoria, pero los sectores con potencial de disminución o mejora en el ámbito de reducción de emisiones, pues sobre todo son la energía, la industria, etcétera. Bueno, sabéis que la energía es un tema central. Lo traigo a colación por eso, porque efectivamente en la Unión Europea, bueno, en la Unión Europea podríamos decir, pero ahora que estamos en donde estamos, sobre todo en Euskadi, tenemos mucho que hacer en ese ámbito, porque a día de hoy prácticamente no generamos casi energía verde, generamos muy poca, ¿no? Luego necesitamos una revolución realmente para poder generar energía verde en el ámbito vasco particularmente, ¿no? Bueno, voy ya poco a poco acabando con las últimas pinceladas. ¿Cuál es un posible camino, o al menos lo que sería un elemento más positivo o de esperanza dentro de este cierto escepticismo, ¿no? Pero con la luz que pueda venir de la Unión Europea, entiendo yo? Bueno, sería esa idea que os decía al principio, ¿no? ¿Realmente el derecho al medio ambiente podríamos recogerlo o reconocerlo como derecho subjetivo? Ahí hay distintas tesis, ¿eh? Ahora últimamente, pues ya veis que en el punto A yo recojo la tesis que viene en origen de un autor navarro, muy amigo mío, que ya nos dejó, Loperena, Demetrio Loperena, pues que fue un gran autor, catedrático de Derecho Administrativo, que se especializó en medio ambiente. En fin, no me voy a poner yo ahora sentimental, que siempre me pasa, porque era muy amigo mío. Pero
Este hombre ya hace 25 años, en un librito que tiene, El derecho al medio ambiente adecuado, ya decía que el derecho al medio ambiente para él es un derecho inherente a la propia vida, al derecho a la vida. Porque sin medio ambiente adecuado no hay vida humana. No podría haber. Sin unos parámetros adecuados de la biosfera no habría vida humana, ¿no? Nosotros aquí hoy podemos estar porque hay unos parámetros determinados, ¿no? Si empieza a subir la temperatura, como está empezando a pasar a veces en verano, etcétera, este año parece que tarda más en entrar, pero terminará de entrar, pues se llegará un momento en que no podamos estar. No digo la temperatura, pero hay muchos otros parámetros de mayor complejidad, ¿no? Entonces, él se apuntaba a esa tesis y ya la recogió en el año 97 en este libro. Es decir, que sería parte del derecho a la vida y, por lo tanto, sería un derecho subjetivo. Y esto es lo que, de alguna manera, también ha dicho la ONU hace 2 años, en una declaración de julio de 2022, Asamblea General, prácticamente unánime, con algunos estados que dijeron que no, pero 5 o 6, muy pocos, declara que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano. Bueno, pues es una declaración de la ONU. Ahora, ¿cómo se cumple eso? Eso necesita un desarrollo por parte de los estados. Y esto enlaza también con las últimas sentencias de este año del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay 3 seguidas, ¿no? En el caso de unas señoras mayores suizas, más el caso de Portugal con los jovencitos, bueno, lo digo en plan cariñoso, o sea, un grupo de jóvenes, y hay otro caso que viene de Francia, ¿no? Son 3 diferentes, en una de ellas, desde luego, se les da la razón a las señoras francesas, suizas, perdón, y se dice que ha habido una vulneración de derechos fundamentales. No tanto del derecho al medio ambiente, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no recoge el derecho ambiental o el derecho al medio ambiente adecuado, pero sí dice de determinados derechos que se habrán vulnerado en esa carta por la inacción de los Estados, ¿no? Con lo cual es algo interesante que indirectamente enlaza con lo que decía Loperena o con lo que decía la ONU en 2022. Luego, ese es un camino que está por explorar, se está empezando a mover. Es el camino que yo creo que a muchos nos gustaría. El otro camino, o la realidad, es más la Constitución, en nuestro caso la Constitución del 78, con el artículo 45, y los tratados de la Unión Europea, que dice que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Pero, ¿en qué medida? En la medida en que lo reconozcan las leyes. O sea, eso necesita un desarrollo legislativo. Por eso os ponía el ejemplo, ¿no? Ahora que están subiendo el volumen, ahora se oye más, ¿no? En la medida en que ese ruido se pase de las ordenanzas, igual podríamos intervenir, o me explico, que yo no soy antibares, o sea, para nada, pero eso nos va a generar también un problema social, económico, etcétera. ¿Me explico? Eso habrá que verlo en las ordenanzas o en las leyes del ruido, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la Constitución al menos no obliga como derecho, sino que es un principio rector. Esto se puede cambiar, por supuesto. La Constitución se puede cambiar perfectamente con la mayoría necesaria y adaptarla a lo que decía Loperena, o a lo que dice la ONU, o a lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué no? Ahora, eso tendrá unos impactos sociales, económicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí habría un poco esos dos contenidos del derecho al medio ambiente adecuado. Como derecho subjetivo sería un derecho pleno, como derecho humano de acceso, disfrute, etcétera, o se podría vincular también con otros derechos fundamentales. Mientras no suceda eso, de momento nos encontramos ante un derecho un poco adjetivo. ¿Adjetivo en qué sentido? En el sentido de que nos da una serie de herramientas. Yo tengo derecho de acceso a la información ambiental, por ejemplo. Puedo pedirle al Ayuntamiento de Bilbao que me dé toda la información relativa a la contaminación acústica. Es un derecho, pero eso no va a proteger directamente mi derecho al silencio, ¿no? Voy a poder obtener la información. Voy a poder participar, se supone, como también decías tú, participar en las decisiones públicas. Ahí hay mucho que hacer, porque también en nuestro querido país se pregunta bastante poco sobre las cosas, ¿no? Igual deberíamos preguntar más para ver si esto se puede hacer, o nos gusta o no nos gusta, o sea, que realmente la soberanía resida en nosotros. Por supuesto, tendremos derecho a un recurso administrativo o judicial, a la acción pública, ¿no? A solicitar a la administración que ejecute una acción. Imaginaros en muchos sitios donde hay desarrollos urbanísticos nuevos y todavía no implantan el sistema de recogida de residuos, por ejemplo. Pues yo puedo acudir a la administración o a los tribunales a decir, oiga, en este municipio resulta que en este barrio todavía no recogen los residuos, tengo derecho a una acción pública. Eso existe en el ordenamiento jurídico y forma parte, y por supuesto tendríamos derecho a la restauración y a la responsabilidad civil, etcétera, cuando nos afecta directamente a nuestros bienes, a la restauración sin duda, y cuando entre en vigor la ley o el reglamento europeo, mucho más, pero eso ya está en el derecho europeo
y hay que decir con sinceridad que a veces no se cumple, ¿no? Y creo que los ejemplos, bueno, a mí me tocó en su época intervenir en el asunto del Prestige, lo que ya os comenté, y bueno, eso fue, aparte del desastre que fue, jurídicamente es un auténtico fiasco a todas luces. O sea, no hubo nada de derecho ambiental ahí. Quiero decir, no se aplicó ningún tipo de restauración, de indemnizaciones ambientales, no, las indemnizaciones fueron todas económicas. Pero para eso ya está la responsabilidad civil clásica. El mar no se ha restaurado. Bueno, de hecho, el buque sigue en el fondo del mar, ¿no? Como sabéis. Entonces, bueno, casi penúltima mención, que tengamos alguna referencia sobre el medio ambiente en el derecho local, en nuestro ámbito, porque esto es muy útil. O sea, para cualquiera que nos preocupe el medio ambiente, tanto ordenación del territorio, el urbanismo y las ciudades, ¿no? Los planes generales de ordenación urbana, las ordenanzas municipales, que serían pequeños reglamentos de aplicación local. Las ordenanzas municipales pueden regular cualquier actividad en el ámbito municipal, respetando derechos, claro, ¿no? Claro, van a surgir conflictos. Si uno regula los apartamentos turísticos y los prohíbe a través de una ordenanza municipal, el propietario va a responder, porque se supone que la Constitución protege la propiedad privada. Entonces ahí va a haber conflictos, no es tan fácil de regular, pero hay herramientas. Y los pequeños municipios y los territorios vacíos, que en parte también tiene que ver con cosas que has dicho tú, porque también aquí en este país todos queremos vivir en las ciudades y preferentemente en la costa, ¿no? Y en Euskadi tenemos más o menos un cierto equilibrio, pero en fin, si vamos a Aragón, Castilla, Extremadura, buena parte de Navarra, etcétera, etcétera, hay millones de hectáreas despobladas, abandonadas. Entonces, bueno, eso también necesita un repensar entre todos para decidir por qué todo el mundo queremos vivir en ciudades. Igual se puede vivir en otros sitios de una manera más sostenible, más cómoda y más asequible, ¿no? Con lo que cuesta a día de hoy vivir en Bilbao, en Donosti, etc. Bueno, esto lo paso de largo porque esto es uno de esos esquemas así, pero que os puede servir en algún momento de referencia para ver distintos preceptos que afectan a la cuestión ambiental en nuestro contexto. Tenemos también algunos problemas con las competencias, eso sabéis que es un clásico, ¿no? Porque al final hay competencias autonómicas, pero hay competencias estatales y ahora está el derecho europeo. En la medida en que no se ha tocado la Constitución ni el Estatuto desde hace más de 40 años, no está muy claro cuál es la competencia, ¿eh? Con lo cual, al final, las competencias en nuestro ámbito casi todas son compartidas, ¿no? Y algunos aspectos críticos en el caso vasco, porque bueno, pues, hay cuestiones que realmente yo creo que sobre todo tenemos que abordar el problema energético o también el famoso debate de si, bueno, pues en Euskadi hemos avanzado en muchas cosas, en protección ambiental seguramente también, pero seguramente no porque hemos legislado más o mejor, sino porque hemos cambiado el país, lo que decíamos antes, ¿no? Porque hace 40 años esta ría estaba como estaba, el Urumea, el Oria, el Urola, etcétera, etcétera, teníamos los ríos hechos un desastre. Pero no se ha mejorado por la legislación, sino porque hemos cambiado el sistema productivo, ¿no? Ahora, ¿a día de hoy queremos legislar más y ser más protectores? Yo creo que sí, que deberíamos serlo. Tenemos que ser más ambiciosos, ¿eh? Y apostar por una protección ambiental todavía más fuerte, ¿no? Y bueno, ya acabo con esto en el sentido de, bueno, pues dejar algunas preguntas un poco en el aire, ¿no? ¿Realmente estamos ante un ordenamiento, en el caso ambiental, sustantivo o subsidiario? Yo ahí todavía tengo mis dudas. O sea, ¿el derecho ambiental es sustantivo o es una parte del derecho administrativo? Bueno, estas son preguntas un poco... Tú también estudiaste Administración y Legislación Ambiental, ¿no? Por lo que me has dicho. Yo no le impartí clase, pero estarías en el aula de al lado. Pero, claro, vosotros teníais esa asignatura, porque sois estudiantes de Ciencias Ambientales. Pero en la carrera de Derecho no se estudia Derecho Ambiental. En la carrera aquí no. Se estudia un poco dentro del derecho administrativo. Yo, porque cuando estudiaba, caí en manos de este hombre navarro y nos hicimos amigos y me interesé en el tema. Bueno, me interesaba ya antes, ¿no? Pero bueno, él un poco me guió, ¿no? Pero todavía en nuestro contexto realmente no es un ordenamiento sustantivo, sino que depende del derecho administrativo o del derecho penal. El Prestige es derecho ambiental, en el fondo fue derecho penal y se condenó, hemos comentado no sé con quién, contigo, ¿no? Sí, al capitán. Pero el capitán tenía tanta culpa, pero si fue el gobierno el que hundió el barco al final. Entonces,
el barco se decidió llevarlo aguas adentro y era un práctico del Estado el que lo llevó. El capitán ya estaba detenido para ese día. Entonces, a veces todavía nos falta dar ese salto. El derecho internacional de la Unión Europea, pues sí, aquí tenemos mucho que hacer y muy positivo la Unión. El derecho internacional todavía está bastante verde. Verde en el sentido negativo, porque no se cumple. El derecho internacional, en buena medida, no se cumple, ¿no? Y no vamos a entrar en las cosas que están pasando a nivel bélico, etcétera. El tema palestino, etcétera, lleva 75 años y no se cumple lo que dicen Naciones Unidas. Si no se cumple eso, imaginémonos con el derecho ambiental lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ahí tendríamos también esa tercera idea, ¿no? Todavía estamos ante una disciplina que un poco depende o es deudora de otras partes del derecho civil, del derecho administrativo, de lo penal, y el gran reto pendiente pues sería la horizontalidad del tema ambiental, ¿no? Es decir, que todas las administraciones en sus distintos departamentos tienen que empezar a pensar en clave ambiental, porque hay muchas decisiones que no dependen solamente del Departamento de Medio Ambiente, sino que carreteras, Hacienda, cultura, etcétera, etcétera, todos tienen que empezar a hacer esa reflexión, ¿no? Por supuesto, energía, ¿no? Los temas centrales que yo creo que todos más o menos conocemos. Bueno, yo lo dejo ahí, igual me he pasado un poco el tiempo, lo siento, pero...